¿Estás preparado para iniciar una nueva historia? Entonces acompáñame a descifrar algunas preguntas. ¿Qué sucede cuando la obsesión y el control reemplazan la confianza? Incluso en las relaciones más perfectas, los secretos oscuros pueden transformar el amor en una prisión. Esta es la historia de Renata y Javier, una pareja cuya vida en Houston parecía sacada de un cuento de hadas, pero que ocultaba un torbellino de celos, manipulación y tragedias que jamás imaginaron. ¿Podrá el amor resistir los demonios internos, o será devorado por ellos? No te pierdas este impactante relato que revelará hasta qué punto el miedo a perderlo todo puede consumirnos. ¿Y tú, qué serías capaz de hacer por conservar lo que amas? Houston, Texas. Una ciudad de oportunidades, pero también de secretos oscuros. Fue aquí donde Renata y Javier, una joven pareja, iniciaron lo que muchos consideraban un cuento de hadas lleno de retos. Se conocieron en la universidad, durante una conferencia sobre ciencias biomédicas. Javier estudiaba administración de empresas con el sueño de construir su propio imperio inmobiliario, mientras que Renata aspiraba a convertirse en una respetada laboratorista. Sus mundos parecían distintos, pero el magnetismo entre ellos era innegable. Sin embargo, su relación nunca fue fácil. Renata tenía un carácter posesivo y celoso. Desde el inicio, Javier notó que su novia siempre quería saber con quién estaba y a qué dedicaba cada minuto de su tiempo. Estas inseguridades no se diluyeron con el tiempo, al contrario, se intensificaron tras varios años de matrimonio, cuando Renata descubrió que no podía tener hijos. Para Javier, quien siempre había soñado con formar una gran familia, fue devastador, pero nunca lo mostró abiertamente frente a ella. Se limitó a apretar los labios y sostener su mano, prometiéndole que encontrarían la forma de superar ese obstáculo. Renata, por su parte, quedó destrozada, no solo porque no podía cumplir el deseo de Javier, sino porque temía que esta situación fuera el principio del fin de su matrimonio. En el fondo de su corazón, siempre había sospechado que su incapacidad para concebir sería un arma que pondría en peligro su relación. Los días siguientes estuvieron llenos de largas conversaciones y lágrimas, ya fuera en el comedor o recostados en el sofá. Javier sugirió la adopción como solución. Le aseguró que el vínculo de amor no dependía de la sangre, sino de la dedicación y el compromiso que compartían al criar a un hijo. Para él, adoptar sería un acto de esperanza y una reafirmación del amor que los unía. Pero Renata no lo veía de la misma manera. En su mente, la adopción representaba una amenaza. Un niño traería más distracciones a sus vidas y Javier podría dirigir su amor y atención hacia ese tercero, alguien que nunca sería suyo completamente. La idea la aterrorizaba. ¿Qué pasaría si el niño admiraba tanto a Javier que desplazara su lugar en el corazón de su esposo? ¿Qué tal si, con el tiempo, Javier dejaba de mirarla como su prioridad para enfocarse únicamente en el hijo? No podía soportar ni siquiera imaginarlo. Conforme pasaron los meses, Renata comenzó a mostrar un rechazo más evidente hacia la idea de la adopción. Inventaba argumentos prácticos para desviar la conversación. Decía que sería un proceso costoso, complicado y emocionalmente demandante. Aseguraba que era mejor para ellos disfrutar su tiempo como pareja, hablando de viajes a Europa, cenas románticas y actividades que no podrían realizar si tuvieran un hijo. Por momentos, Javier aceptaba su lógica. Él tampoco quería presionarla, ya que entendía que el golpe de la infertilidad había sido más duro para ella que para él. Se convenció de que, tal vez, ser solo ellos dos podría ser suficiente. En secreto, Renata empezó a monitorear los movimientos de Javier con más atención. Cada vez que él volvía tarde del trabajo, temía que hubiera cambiado de opinión y estuviera buscando a alguien más. La inseguridad empezó a consumirla. No podía dejar de pensar que, sin un hijo que los uniera, tarde o temprano él buscaría en otra mujer lo que no podía encontrar con ella. En su mente, Renata comenzó a justificar su control sobre él como una forma de proteger lo que tenían.
En su lógica torcida, pensaba que si lo mantenía cerca y dependiente de ella, podría asegurarse de que no existiera ninguna posibilidad de traición. Desde hacía semanas, Renata notaba algo diferente en él. Su esposo estaba llegando más tarde de lo habitual. Sospechaba que había otra mujer en su vida, aunque en realidad Javier solo intentaba cerrar un contrato importante que financiaría un viaje que siempre habían soñado, recorrer Europa juntos. Renata había llegado al límite de sus sospechas al notar que Javier se mostraba distante. Cada noche que llegaba tarde, cada vez que respondía un mensaje con brevedad o parecía perdido en sus pensamientos, alimentaba los celos que ella no podía controlar. Una mañana como cualquier otra, Renata y Javier se preparaban para ir al trabajo, pero la tensión era palpable. Javier apenas tocó el desayuno y respondió distraído a sus preguntas. Renata no pudo más con sus celos. ¿Quién es?, le gritó desde la cocina, con el cuchillo del pan en la mano. Dime quién te tiene tan distraído. Basta, por favor. No hay nadie. Todo esto lo estoy haciendo por los dos, respondió Javier, agotado. ¿Por los dos? ¿Crees que soy tonta? A mí no me engañas. Es otra mujer, ¿verdad? Siempre dije que esto pasaría, pero jamás imaginé que sería tan pronto. Javier intentó mantener la calma. Sabía que cualquier palabra suya podría ser combustible para el fuego. Sin embargo, también sentía que el desgaste emocional era insoportable. Esa pelea no era la primera ni sería la última. Por primera vez, pensó que la única solución sería el divorcio. Mientras se dirigían al trabajo, su mente divagaba. ¿Qué pasaría si terminaba el matrimonio? ¿Sería más feliz? ¿Podría empezar de nuevo sin cargar con esa relación desgastante? Pensar en separarse le provocaba una mezcla de alivio y culpa. Cuando Renata empezó a gritar de nuevo, golpeando el tablero del auto para captar su atención, Javier simplemente exhaló profundamente. Necesitamos ayuda. Esto no puede seguir así. Ella, lejos de calmarse, le propinó un golpe tan fuerte en el brazo mientras conducía que fue cuando ocurrió el terrible accidente. Javier quedó con graves secuelas en sus ojos, mientras que Renata solo sufrió algunos golpes. Este suceso marcó un punto de no retorno en su relación. Durante los primeros meses, Renata se encargó completamente de Javier. Se aseguró de llevarlo con diferentes especialistas, todos cercanos a su hospital. Sin embargo, las noticias no eran alentadoras, los daños en los nervios ópticos parecían irreversibles. Renata, con una mezcla de pena y un retorcido sentimiento de poder, comenzó a manipular la situación. Cada visita al médico era cuidadosamente seleccionada para reforzar la idea de que la ceguera de Javier era incurable. El doctor Johnson dijo que no hay nada que hacer. Pero no te preocupes, mientras yo viva, siempre estaré aquí para cuidarte, decía Renata. Javier, atrapado entre la impotencia y la gratitud, dejó de buscar segundas opiniones. Renata, poco a poco, lo aisló de su familia y amigos, convenciéndolo de que habían perdido interés en él tras el accidente. Renata, cegada por el miedo a perderlo, desarrolló un pensamiento oscuro y obsesivo. Convencida de que cualquier tipo de independencia para Javier implicaría su abandono, tomó decisiones calculadas. Pensaba que si él no recibía atención médica adecuada y dependía por completo de ella, jamás podría dejarla. Este retorcido razonamiento la llevó a sabotear intencionalmente las oportunidades de rehabilitación de su esposo. Cada día encontraba nuevas formas de mantenerlo vulnerable. Ocultaba información sobre especialistas, tergiversaba los diagnósticos médicos y controlaba cada aspecto de su entorno. Argumentaba que lo hacía por amor, pero en el fondo sabía que su motivación era el control absoluto. Si él depende solo de mí, nunca querrá irse, repetía para sí misma como un mantra. Renata comenzó a alejar a las personas cercanas a Javier, argumentando que no entendían la situación o que lo juzgaban por su discapacidad. En su mente, solo ellos dos bastaban.
Ni amigos ni familiares eran necesarios en esta burbuja que había creado. Ella se convenció de que esta soledad forzada era lo mejor para ambos. Ellos solo lo quieren por pena, yo soy la única que de verdad lo ama, pensaba, autojustificando sus manipulaciones. Sin embargo, con el tiempo, las grietas comenzaron a hacerse evidentes. Javier, limitado pero no completamente sometido, empezó a sospechar. Renata percibió el cambio en su comportamiento y lo interpretó como una traición. Todo lo que he hecho por ti, y así me lo pagas, murmuraba, sintiendo como la paranoia y los celos crecían a niveles insostenibles. Ese temor alimentó su determinación. Si no podía poseer a Javier, nadie lo haría. La rutina de la pareja se vio alterada con la llegada de Adriana, una nueva laboratorista en el hospital donde trabajaba Renata. Una tarde, por casualidad, Adriana encontró el teléfono de Renata tirado en el estacionamiento. Al no poder comunicarse con ella, decidió devolverlo en persona. Cuando tocó la puerta, Javier la recibió. Para Adriana, fue una sorpresa mayúscula, ya que Renata siempre aseguraba ser viuda. Curiosa, entabló conversación con él y descubrió que había perdido la vista debido al accidente. Durante la charla, Javier mencionó que nunca había recibido tratamientos efectivos ni opciones reales de recuperación. Fue entonces cuando Adriana plantó la primera semilla de duda. ¿Por qué Renata habría ocultado estas posibilidades? Adriana, al notar la vulnerabilidad de Javier y las inconsistencias en lo que sabía de su condición médica, decidió investigar por su cuenta. Un día, revisando los archivos médicos del hospital, descubrió informes de especialistas reconocidos que sugerían posibles tratamientos que nunca llegaron a considerarse. Fue entonces cuando entendió que Renata había omitido intencionalmente cualquier esperanza de recuperación. Adriana comenzó a frecuentar a Javier por las tardes, cuando sabía que Renata estaba ocupada. Fue ella quien lo llevó a especialistas que confirmaron que, con cirugías y terapias, su vista podría ser parcialmente restaurada. Para Javier, Adriana no solo representaba esperanza, sino también un escape emocional. La compasión y la luz que ella traía a su vida se transformaron en amor. Decidido, Javier quiso enfrentar a Renata y rehacer su vida. Una noche, Javier esperó a Renata para hablar. Necesito decirte algo importante. Fui con otros médicos, y me dijeron que puedo recuperar parte de mi vista. Durante años me ocultaste esa posibilidad. Renata, llena de ira, lo interrumpió. Eres un malagradecido. ¿Todo lo que hice por ti no cuenta? Yo he sacrificado mi vida por ti, ¿y así me lo pagas? Javier, con voz firme, replicó. Ya no puedo seguir así. Quiero recuperar mi vida, y también quiero el divorcio. En un arranque de furia, Renata agarró unas tijeras del escritorio y atacó a Javier, hiriendo sus ojos de manera irreversible. Mientras él gritaba de dolor, ella escuchó el nombre de Adriana entre sus sollozos. Comprendió que había otra mujer en su vida. Entonces, con una calma perturbadora, lo dejó desangrarse hasta morir. Posteriormente, Renata llamó a Adriana, fingiendo estar dispuesta a resolver la situación pacíficamente. Le pidió que fuera a su casa, asegurándole que necesitaba ayuda para llevar a Javier al médico. Adriana, confiada, accedió. Cuando llegó, encontró a Javier sentado en su silla de ruedas, de espaldas. Pero al girarlo, descubrió la macabra escena: él estaba muerto. Antes de que pudiera reaccionar, Renata la atacó por la espalda con un cuchillo, asesinándola brutalmente. Durante los días siguientes, continuó actuando como si todo fuera normal. Cocinaba y hablaba consigo misma, convencida de que nada había cambiado. La ausencia de Adriana y las sospechas de una amiga llevaron a la policía hasta la casa de Renata. Los oficiales tocaron insistentemente, ya que escuchaban el televisor encendido, pero nadie abría. Al mirar más de cerca, notaron las figuras de dos personas junto al televisor, una en silla de ruedas y otra sentada en el sofá.
Renata estaba en la cocina, incluso había cocinado durante 2 días para sus amigos, quienes, según ella, jamás se irían de su lado. La policía entró por la parte trasera de la casa. Al encontrar a Renata y ser interrogada, ella no mostró ningún problema, para ella, todo estaba bien. Ellos solo veían una serie y no querían marcharse, fue su respuesta. Cuando los oficiales se dieron cuenta de que las figuras eran cadáveres en avanzado estado de descomposición, le ordenaron a Renata que se arrodillara y pusiera las manos en la cabeza. Sin embargo, en lugar de obedecer, agarró un cuchillo firmemente y se abalanzó sobre uno de ellos, obligando a los agentes a abatirla de inmediato. Los cuerpos de Javier y Adriana, mudos testigos de este drama, se descomponían en la oscuridad de aquella casa que alguna vez fue un hogar. A veces, el amor obsesivo no busca cuidar ni compartir, sino poseer. En la ilusión de proteger lo que creemos nuestro, podemos destruirlo irremediablemente. ¿Qué tan lejos estamos dispuestos a llegar para controlar lo incontrolable? ¿Y cuando el amor deja de ser amor para convertirse en una prisión? Esta historia nos deja una enseñanza aterradora. Cuando la manipulación y el egoísmo se disfrazan de devoción, las relaciones se convierten en campos de batalla donde nadie gana, y las víctimas suelen ser aquellas que más amamos. ¿Estamos dispuestos a ver la verdad antes de que sea demasiado tarde? Gracias por acompañarme en este relato sombrío, cargado de suspenso, intriga y terror. Si llegaste hasta aquí y aún no te has suscrito, te invito a hacerlo y activar la campanita. Lo que viene será aún más escalofriante, lleno de misterio y emociones intensas. Y si te gusta lo que escuchas, no olvides compartir el canal con tus amigos o familiares.